Es un verso, me parece, el segundo de Casilla, de un soneto muy conocido de don Francisco de Quevedo. ¿De Quevedo? No, de Quevedo. Un soneto grande hacia adelante y yo me he visto en toda la pena. Porque soy una persona que se atiene para no caerse, o sea, para poder ejercer con libertad y con holgura, y para poder tropezarme e ir por donde me dé la gana. Me gusta que haya ciertas líneas, que haya una especie de demarcación, a lo cual es absolutamente refractario el autor de este libro que presentamos hoy. Porque me ha dicho, primero, que no me había dicho nada antes de hace 5 minutos, no me había dicho en qué iba a consistir el acto, y después, porque cuando se lo he preguntado hace 5 minutos, me dice que es una reunión de amigos, con lo cual me ha puesto en un brete, porque yo no soy amigo de todo, no conozco a todo el mundo que está aquí, y digo que me gusta tener una demarcación para saber a qué tener. Lo bueno que tenía la mili, Antonio, era que no tenías que pensar qué te tenías que poner en cada uno de los momentos del día. O sea, porque estaba todo pactado, y tú pactado, ¿no? Estaba todo ordenado, entonces tú te podías dedicar a tus cosas, te podías ir por tus derroteros, porque lo insustancial estaba determinado, no había que pensar en ello. Bueno, les voy a hablar un poco del libro y también un poco del prólogo del libro, que es un ejercicio de metaliteratura. Los prólogos, o por mejor decir, los prologuistas, suelen aconsejar a los lectores de los prólogos que se los salten. Suelen decir, si has sido capaz de llegar hasta aquí, y si no, puedes omitirlo y comenzar directamente con la obra en cuestión que prologa el prólogo. Pero el prólogo forma una parte sustantiva del libro. Decía en uno de los artículos más inteligentes que le leí yo a Ortega y Gasset, decía que el marco forma parte del cuadro. Y aún a veces es la parte más valiosa. Determinados cuadros malos, que no es el caso, y determinados marcos buenos, que ojalá sí sea el caso. Pero en toda ocasión forma parte de la obra, porque más o menos implicado con ella, más o menos conectado con ella, algunas veces fundido con ella, por ejemplo, cuando lo redacta el mismo autor del resto del libro, el prólogo sí forma parte de la obra. Es un ejercicio generalmente falso, porque cuando se le encarga a alguien que prologue un libro, se le compromete de manera tácita, no hace falta que medien firmas, pero se compromete y se le compromete a que hable bien del libro. A alguien con quien me he topado cuando venía para acá, un amigo de hace muchísimos años, a quien también hace muchísimos que no veía, ni él ni yo somos de aquí, le comentaba que me habían solicitado esta mañana un prólogo, una persona, no voy a dar ningún detalle porque es una persona por la que tengo estima, que me decía si le prologaba un libro y que fuera haciendo el prólogo del cual me mandaba del libro, decía él, portada, creo yo que sería la cubierta, había diseñado la cubierta, pero sospecho que el libro no estaba escrito. En todo caso no me lo había enviado. Y él, para exonerarme de la obligación de tener que hablar del libro, me decía que obrara con libertad. Bueno, yo nunca me he atrevido a hacer lo que hizo Rafael Alberti, que en su casa del Trastevere, en Roma, puso en la puerta: no se hacen prólogos. Que era una manera de liberarse de la obligación de tener que hablar bien de libros malos, porque realmente, igual que cuando se presenta un libro, no cuando se hace una reseña, pero igual que cuando se presenta un libro, pues los que escuchan saben a la perfección, y vuelvo a decir, sin necesidad de explicitarlo, que el que va a hablar del libro va a hablar bien del libro, y el que prologa el libro va a prologarlo elogiosamente. Y el que escucha, pues pone los codos así para no creérselo. Diríamos que tiene esa reserva intelectual, en virtud de la cual entiende que el que elogia el libro lo hace por obligación. Algunas veces, además, también lo hace por devoción, pero ya no sabe cuándo es una cosa y cuándo es otra.
Bien, yo prologo muchos libros y siempre he dicho la verdad, aun cuando muchas veces he utilizado las palabras para ocultar la opinión que tengo sobre la obra, pero siempre se me escapa. En cierta ocasión que Ramón Gaya fue al Vaticano, después de contemplar las maravillas pagano-cristianas que se ostentan allí, dijo: Dios está en todas partes, había conmovido, Dios está en todas partes, menos en el Vaticano. Y apostilló un poco después, dice: bueno, yo creo que está incluso en el Vaticano. Que trayendo esto a colación, quiere decir que incluso cuando queremos decir la mentira, terminamos diciendo la verdad. O yo por lo menos termino diciendo la verdad porque se me escapa por los poros. De tal manera que algunas veces leo prólogos que escribí en otro momento para no sonrojarme y me percato de que he dicho lo que pensaba. O sea que por debajo de la solead o de la cobertura de lo que se dice, efectivamente, generalmente de manera elogiosa, pero emito opiniones que no son palabras fundadísimas, pero son opiniones mías acerca de la obra que comento. Y yo les voy a hablar un poco de la obra que comento. Comenzaré haciendo algo de historia. Un día Antonio, a quien yo tengo el gusto de conocer hace mucho tiempo, pero no he intimado nunca con él, no hemos sido personas que hayamos tenido una relación estrecha, ni mucho menos. Pero un día me reuní con él, me habló de una situación personal, que él a lo mejor quiere eludir aquí, pero te tengo que decir que no estás en tu derecho, porque en este libro te abres la gabardina, entonces ahora puede que seas muy morigerado en las manifestaciones o en la explicitud de tus intimidades, pero en este libro las intimidades están puestas en el balcón, de manera que yo me siento con alguna libertad para hacer referencia a ellas. Entonces, después de que me contara una situación personal en la que parecía que había una especie de confluencia entre diversas desgracias, dicen que las desgracias nunca vienen solas, cuando toca la lotería y ya. Pero las desgracias suelen venir de la mano de otras desgracias, que es una cosa buena, porque siempre le hacemos caso a la más gorda. O sea, el que tiene una enfermedad importante deja de tener acné, por ejemplo. Entonces, hay unos clavos gordos que sacan otros que son más tenues. Pero en ese momento se producía una confluencia o una convergencia de historias de las que yo no tenía ningún conocimiento, pero que me impactaron. Y en el curso de la conversación, no sé si en el curso de la conversación él fue pergeñando la idea que después terminó cristalizando en este libro, pero sí sé que muy poco tiempo después, creo que fue así, no sé, digamos que a los 2 días. Los 2 días son como las 4 letras que te voy a escribir, o los 5 minutos con que te amenazo que va a durar la conversación telefónica, que luego dura 48. Bueno, 2 días, los que fueren. Me explicó por teléfono que había tomado la determinación, muchas veces empujado por estas coyunturas azarosas o casuales, que puede ser un certamen que se ha convocado, que puede ser alguien que te pide un escrito, pero que había tomado la determinación de hacer algo que no había hecho nunca como lo había hecho siempre. Y esto, que parece una paradoja, es una paradoja. O sea, algo que no había hecho nunca, que es hablar de él, pero sin elaborar unas memorias como pudieran ser unas memorias convencionales. Unas memorias convencionales comienzan por el principio, que es una cosa poco original, se suele comenzar por el principio, es lo que viene establecido por la convención. Es como lo de la mili, está estipulado y no hay que pensar sobre esas cosas, se comienza por el principio. Después se va uno acercando a los momentos del presente. En la medida en que la vida haya sido plena, uno tiene más derecho para entristecerse por el tiempo pasado. Creo que era Leopardi que decía que conviene vivir con intensidad para que cuando nos lamentemos por el tiempo pasado tengamos razón. Porque lamentarse por el tiempo pasado, cuando la vida del pasado, cuando ese pasado era presente, era una vida
arrellanada en vicios pequeños y en vulgaridades cotidianas, pues no hay lugar, no hay motivo para entristecerse por el tiempo perdido, por el tiempo que se fue. Lo cierto es que él me dijo que no iba a hacer una biografía o unas memorias diacrónicas. No fue la palabra que utilizó, que es una palabra muy pedantesca propia del profesor que soy. Pero unas memorias que fueran de principio a final. Sino a modo de teselas, de un mosaico, o a modo de caras, de faces, de un prisma, a modo de cuadros, de una galería, que tratando del motivo que fuere, luego hablamos un poquitín de esto, terminan conformando la forma de ser del autor. Esto es una especie, una suerte de memorias no diacrónicas, no en orden cronológico, donde casi siempre el punto de partida es el presente, porque el autor habla de algo, a propósito de algo que le acaba de acaecer o que ha visto pasar frente a su casa o que acaba de leer, y eso muchas veces tiene la capacidad, como la Magdalena de Proust, de retrotraernos a tiempos pasados, donde empieza a emerger ese momento en el que uno se tomaba la Magdalena después de mojarla en la taza de té y se le abren las puertas de la infancia. O sea, aquí aparece la infancia, o aparece la juventud, o aparecen momentos de hace mucho tiempo, pero a partir de algo que acaba de ocurrir ahora, o de un programa de televisión que acaba de ver, o de una conversación que acaba de tener con un amigo. Bueno, yo entendí que uno cuando escribe unas memorias, aunque sean unas memorias irregulares, aunque sean unas memorias, diríamos que sincrónicas, unas memorias situadas en el presente, pues tiene un compromiso. Es un compromiso con la verdad. Cuando uno lee una novela, abjura, diríamos, de ese compromiso, suspende su incredulidad y hace como que se cree lo que le cuenta en la novela. Eso es lo que se ha llamado siempre la suspensión de la incredulidad. Estamos diciendo una mentira a las abuelas. Cuando llegó la televisión a mi casa, las abuelas que no estaban habituadas, pues se metían en la historia porque eran incapaces de mantener la secuencia como en las cajas chinas o en las muñecas caucásicas. Es decir, esto es una mentira dentro de la cual se nos está relatando otra mentira y yo no me involucro en la mentira porque sé que es una mentira. Pero ellas, las personas más inocentes, las más ingenuas, las menos cultas o las menos tangentes a la mentira en que se ha convertido el mundo, pues se creía que era verdad y por eso la gente llora en el cine. Nos da vergüenza porque es como si nos retrotrajéramos a esos momentos iniciales en que el mundo estaba por estrenar y en que las cosas todavía tenían prisa. Nos da vergüenza. Nos da vergüenza, como si fuéramos del pueblo, como si fuéramos personas que todavía no hemos entrado en la madurez. Bien. Sin embargo, en unas memorias uno tiene un compromiso con la verdad. Hoy es muy difícil hablar de la verdad porque la literatura ha abjurado de ese compromiso con la verdad. O sea, hoy las novelas, casi o buena parte de las novelas que triunfan, son novelas en las que el autor aparece no solo con sus opiniones, sino muchas veces con su nombre propio, aparece como personaje de la novela. No es que sean novelas que intelectualmente se constituyen como se hace una novela de Unamuno, sino que son novelas donde el apartado biográfico está muy presente, pero como está al lado de otros que no son biográficos, como hay verdades al lado de las mentiras, las verdades, como en la paradoja del cretense, ya no sabemos si son verdades. El cretense decía, todos los cretenses somos unos mentirosos. Siempre mentimos, ¿verdad o mentira? Y de esa especie de círculo vicioso no se puede salir de ninguna manera porque no es verdad y porque tampoco es mentira. Entonces, en una novela, el mejor libro del mundo, me parece que se llama, de Manuel Vilas, se dedica también a Luis la Gabardina, pero es una novela. Nos puede decir cosas, pero él puede no sonrojarse porque él aparece ahí como un personaje. Claro, es un personaje que habla mal
de otras personas realmente existentes y que habla bien de otras. Pero como eso está al lado de las mentiras, nosotros ya no tenemos ninguna capacidad para arguir con él o para discrepar de él, porque lo que nos cuenta ahí no es absolutamente autobiográfico, porque está al lado de elementos de ficción. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, en Soldado de Salamina, donde se nos cuenta cómo se escribe Soldado de Salamina. En este caso ocurre también. Hay muy pocos géneros más mentirosos, a pesar de ese compromiso con la verdad, que las memorias. No digo estas, sino en general. Hay pocos géneros más mentirosos. Decía Unamuno que esas palabras que pronuncian los grandes hombres en el momento en que fallecen, cuando cierran el ojo, están habitualmente pensadas a lo largo de toda la vida para decir la frase redonda en el momento oportuno. Todos sabemos que es mentira, porque en ese momento no se dicen frases redondas, no se dice luz más luz, ni se dicen cosas así, o si decimos luz más luz es para que enciendan el candelabro. No tiene que ver con la pretensión que nosotros le queremos dar, con que queremos imaginar que pudiera tener Goethe cuando estaba muriendo. Pero decía Unamuno que esos momentos que nosotros identificamos con la verdad, porque esos no son momentos para mentir, son momentos que tienen mucho de histriónico. O sea, el género de la verdad tiene mucho de histriónico. Enseñamos la cara que queremos enseñar. Y él decía, hasta los gladiadores del circo, cuando mueren en la arena, o cuando caen en la arena, caen del lado bueno. O sea, meten la barriga para adentro. Lo decía metafóricamente, que siempre estamos actuando histriónicamente cuando nos vamos al público. Y aquí ocurre también. Yo le recrimino en el prólogo, por eso si lo leen, léanlo. Si lo leen, no es para evitarles que se lean lo otro, sino es para hacer lo que hacen los plenos de confianza, que es poner el toro en situación para que pueda luego el maestro dedicarse a él. Yo ahí le recrimino algo que me dijo él como si fuera un ejercicio de ufanía. Dijo, yo jamás me releo. Yo por ofenderle le dije, ya se nota, ¿no? A ver si se llama, a ver si le llamo la atención. Yo jamás me releo. Escribe como una especie de regurgitación del mundo interior, como hacen los rumiantes, una regurgitación, lógicamente, de lo que previamente ha ingerido, de las experiencias que ha tenido, pero releerse, que es el paso previo para corregir, significa, dice él, decía él, sostiene él, es un ejercicio de mixtificación o de falseamiento de lo que inicialmente es la verdad. Y los que sí corregimos, yo también escribo muy deprisa, pero muy mal. O sea, escribo muy deprisa, pero luego zarandeo el árbol y se le caen muchas hojas muertas, que ahí no hacían nada más que entorpecer. Eso parece un mar de los sargazos, que cuando lo aclaras no estás diciendo ninguna mentira, no estás deturpando, distorsionando, mixtificando, degradando, oscureciendo o haciendo más caliginoso el discurso, sino estás quitándole lo prescindible. Y a medida que lo corriges y lo vuelves a corregir, parándose, como saben los pintores, hay que saber separar también en un punto, porque a partir de ahí ya, digamos que los rasgos de estilo se convierten en la maniera, en el manierismo. Pues si sabes pararte, al final lo que queda es lo que tú querías decir, desprovisto de aquello que se le va depositando por el uso gregario, por el uso comercial, diríamos, del lenguaje. Decía Juan Ramón Jiménez, lo decía muy mal, porque yo creo que cometía 2 o 3 errores en la misma frase. Decía, no le toques ya más que así la rosa. Pero él la tocó, la retocó, hasta que finalmente la marchitó. Algunos de sus poemas son poemas de vitrina, de laboratorio, porque los ha tocado demasiado como un pintor impresionista que quisiera después
aplicar una técnica de archirrealismo o de superrealismo, no de superrealismo, que eso se va a malinterpretar, de un realismo extremo, que lo que haría sería ir cercenando y cubriendo de muñones lo que eran brazos o lo que eran invitaciones a soñar. Bueno, él es así y además no va a cambiar, porque cada uno es responsable de lo que es. Uno no es responsable de con quién sueña cuando duerme, pero sí es responsable de con quién duerme cuando sueña. Entonces, él ha decidido ser así y quiere ser así. Yo lo asumo, se lo afeo, porque yo también tengo que decir la verdad, y creo que si alguna vez procedieras a lo que hacemos el común de los mortales, o sea, el vulgo, pues no te traicionarías, simplemente le quitarías el polvo a cosas que salen, ya digo, que algunas veces llenas de las adherencias de la vida normal, pero no quiere decir que eso sea traicionarse. ¿Cuál es el nudo del libro? Y voy a terminar porque si no, me voy a elegir yo en el protagonista, y el protagonista es él y su libro. Yo lo he leído muy deprisa, pero no muy deprisa porque quisiera terminarlo. Hay dos maneras de leer. Una es leer por el amor de leer y otra es leer por el placer de haber leído, que es lo que suelen hacer muchos estudiantes, que tienen que leer una obra y entonces, si pudieran apretar un botón y quitarse el paso intermedio, que es el de la lectura, lo harían. Yo lo leí deprisa no para haberlo leído, sino porque es curioso cómo una vida que carece de picos y de valles muy pronunciados, diríamos que lo que relatas en esa vida es la historia de un hombre arrellanado en eso que he llamado los vicios pequeños. También era el Pardieu que decía, hay mucha gente que está viviendo con vicios pequeños y su ilusión no es eliminar los vicios pequeños, sino tener vicios grandes como los griegos, o sea, tener vicios como Dios manda. Bueno, pues al irlo leyendo me he percatado fundamentalmente de los 2 o 3 pilares en los que se asienta esta biografía. ¿Los puedo decir? Por favor. 1, el asco, en que te produce lo que llamaba Flaubert la bêtise. Flaubert hablaba de la bêtise, que era su verdadera enfermedad. Y Unamuno hablaba a propósito de la enfermedad de Flaubert, decía que también la padecía, yo creo que no. Unamuno lo que quería era contradecir, y cuando no le contradecía se enfadaba. Y dice, es que es lo que quiere es resistir más que los demás, aunque sea debajo del agua. Pero el caso de Flaubert era el asco que le produce el mundo gregario, las opiniones vulgares. Sus personajes mejor construidos son Bovary, Pécuchet, son personajes que se caracterizan precisamente porque son los, vamos a decirlo así, los sabios del sentido común. Y en Antonio lo primero que se percibe es esa especie de desacuerdo, de discrepancia con una realidad en la que no está a gusto. Y esa bêtise, que es el asco de la vulgaridad o el absoluto divorcio con el mal gusto, con la zafiedad, con la vulgaridad de las costumbres, con la vocinglería, muchas veces con las aficiones de la gente de la calle, lo convierte en un elitista espiritual que se termina pareciendo a un ombligo que se mira al ombligo, o sea, un ejercicio tautológico que termina un poco aislado del resto de la sociedad. Esa es la primera percepción que he llamado bêtise por darle una cierta entidad culta, flaubertiana, pero que es el asco, muchas veces de zafidades, de groserías, de la grosería espiritual en la que yo interpreto que tú crees que estás asentado porque vives en la época actual, pero yo te digo, que soy más viejo que tú, que todos los hombres hemos vivido siempre en la edad de bronce. La edad de oro
siglo V, el siglo de Pericles. Ya no, pero Pericles creía que era el siglo de Hesíodo. Pero Hesíodo hablaba de la Edad de Oro y él pensaba que estaba en la Edad de Hierro. O sea que la Edad de Oro no ha existido nunca. O todavía no ha llegado. El reino de Saturno no ha existido nunca o todavía no lo hemos habitado. Serán nuestros herederos. Y uno de los versos más engañosos de la literatura española, que son los de las coplas de Manrique, dicen una gran mentira, pero si la desglosara aquí me extendería más. Pero dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor. Es una mentira. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Visto desde el presente, por eso se utiliza el pasado, fue mejor. Pero si lo dijera en presente, cualquier tiempo pasado, cualquier tiempo pasado es mejor en la medida que fue pasado, pero cuando nos retrotraemos al pasado, cuando lo vivíamos en presente, era un tiempo igual de desgraciado que el actual. O así me lo parece. La segunda idea, bueno, yo diré o aplicaré la fábula de los talentos del Evangelio. Es que en eso sí concuerdo yo con él. O sea, concuerdo. Diríamos que simpatizo, en el sentido de consentimiento. Simpatía en griego es consentimiento. Sentir, no necesariamente padecer, sino sentir conjuntamente. Simpazos o compasión. Por eso no hay que decir compasión de, sino compasión con, en el sentido no cristiano, sino en el sentido humanista. Que es en la idea de lo de los talentos, de que cada quien tiene que hacer valer aquello que recibió cuando nació. Y en la medida en que la vida nos ha ido conduciendo hacia un sitio y nosotros a lo mejor no la hemos gobernado, nos ha ido llevando hacia donde cada uno va a parar lo que querría, como dice Garcilaso, pues uno trata de poner en una balanza lo que es y en la otra aquello que se le entregó. Y en la fábula, no diré fábula que me suena mal, en la parábola evangélica se dice, si recibiste 5 denarios, 5 no son denarios, talentos, tienes que hacerlo producir por 5. Y el que recibió 2, hace producir por 2. Y uno que recibió 1, no porque recibiera menos que los demás, sino porque lo enterró para que no se lo quitaran, a ese lo condena el amo de esas personas, ¿no? Y en este sentido, yo creo que en el libro, cuando lo lean, se percatarán. Yo creo que a lo mejor él no se ha percatado porque él obra como mediante esa bombitona existencial que no permite que nosotros seamos capaces de reconsiderarlo. Y además él dice que no lo hace. Pero los que lo leemos desde fuera, sin prejuicios, yo creo que sí nos percatamos de que hay como una especie de ten con ten entre lo que teníamos que haber hecho y lo que hemos hecho. Como si fuéramos el truncamiento de unas expectativas que teníamos o que podían haberse depositado en nosotros, o de unas virtudes de las que estábamos ungidos, pero a las que no hemos llevado al mejor puerto. Para consolarnos, eso nos pasa a todos. Entonces que al final somos proyectos truncados y en uno de los sonetos, no de los más célebres, pero sí de los mejores de Unamuno, que algunas veces parecía que iba con un carro con ruedas metálicas y chirriantes sobre la acera, porque algunos de sus versos suenan manifiestamente mal, pero en ese soneto le suena muy bien. Y hay un verso, es un poema cuando cumple los 46 años y que se sitúa en la cresta o en la cumbre del monte, metafórico, y entonces contempla lo que ha vivido y lo que presuntamente le queda por vivir. Y al final concluye toda vida a la postre de su fracaso. Toda vida a la postre de su fracaso. La idea de que teníamos que haber hecho algo que no hicimos. Algunas personas le echan la culpa al empedrado, al medio, a la situación, a las circunstancias, a la censura, a los padres. Los más
crudamente, los más crudos consigo mismos se la echan a ellos. Y por fin, algo que aparece menos, pero que me ha llamado mucho la atención, es la nostalgia. No siempre se tiene nostalgia de lo que uno vivió, a veces se tiene nostalgia de algo que uno no tuvo nunca. Pero uno tiene una especie de patria soñada y tiene una nostalgia, bueno, el portugués don Antonio de Vieira, un jesuita del siglo de oro, escribió una historia do futuro. Se puede tener nostalgia del futuro, en este caso nostalgia de algo que parece que no has tenido nunca, o por lo menos haces una y otra vez referencias a eso. Lo que te hubiera gustado vivir, tener una sociedad de mesa-camilla, en el sentido de tertulia, de grata conversación, lo que yo llamaría, porque ahora estoy muy imbuido, alguien me decía, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy muy imbuido en eso, lo que yo llamaría lucrecianamente la amistad epicúrea, que no es como piensan algunos, muchas veces por culpa de los que quisieron ridiculizarlo para que los demás nos acercaran, como por ejemplo Horacio decía que él era un de Gerge Epicuri Porcus, un cerdo de la piara de Epicuro, para que pensáramos que los epicuristas son cebones que se dedican a rebozarse en el barro y a tener placeres lascivos. No, la amistad epicúrea es disfrutar de los pequeños placeres cotidianos, precisamente para alejarnos de las grandes conturbaciones que nos sacan de nuestras casillas. Y entonces esa conversación amical, esa reunión con los que son como tú, o con aquellos que no son como tú, pero con los cuales puedes llegar a una suerte de solidaridad afectiva, está presente, estoy diciendo muchas paradojas, está presente por ausencia, quiero decir, que está muy presente la carencia de ese tipo de relaciones. Y concluyo diciendo que he leído a un periodista de información, que no sé si estará aquí, y a ti, en una especie de vídeo con el que me topé, que yo había dicho en el prólogo que el que toca este libro toca a un hombre. Claro, yo he pensado, ¿cuántos habrán dicho, pero este tan pedante le ha robado una frase a Walt Whitman? Lo dice él, y yo la digo atribuyéndosela a él. No es la frase más brillante del prólogo, pero tampoco es mía. Es de Walt Whitman, y si alguien lo ha oído y ha pensado que yo soy alguien que se viste con plumas ajenas, les digo que no, que yo acredito que esa frase, paréntesis otra vez, que no tiene por qué ser la más brillante del prólogo ni del libro, no es mía. Es un libro impúdico, o sea, ¿a ustedes les ha pasado alguna vez que cuando nos comportamos mentalmente como niños, que quieren ver una cosa que les chirría, les llama la atención de tal manera que la ven como una suerte de persiana formada por los dedos de la mano? ¿La ven? Abren un poco los dedos para verla, pero como si no la quisieran ver, porque la realidad espanta un poco, porque esa especie de realidad cruda, sin ningún tipo de celadura, de veladura, de esfumato, hace un poco de daño a los ojos para los que, como yo, estamos habituados a no decir. Porque las cosas, a lo mejor es porque tenemos una formación estoica, aunque quisiéramos ser epicúreos, somos estoicos, porque pensamos que lo importante no se puede comunicar. Decía Gorgias, nada es, si existiera no podríamos conocerlo, si lo conociéramos no podríamos comunicarlo. Bueno, que lo importante es aquello que no se puede decir. De hecho, las cosas gordas, como no las sabemos decir, decimos, no te lo puedo decir con palabras. Y hablar de lo banal, ¿para qué? Bueno, pues muchas gracias. Ahora ya le toca a él. A mí solo me resta decir gracias por vuestra asistencia. Insisto en que esto trataba de ser una reunión de amigos y creo que lo he conseguido, porque
bastantes de vosotros me habéis visto reír y llorar, me habéis escuchado por teléfono reír y llorar y me habéis leído correos desde hace un montón de años riendo y llorando. Eso me lo dijo alguna vez algún amigo que no está aquí porque reside bastante lejos y caí en la cuenta que era una gran verdad. Y tal vez en todo lo que acaba de decir Ángel, que es todo la verdad como un templo, pues me hubiera gustado o bien una fiesta sorpresa que nunca me han hecho en las películas que veo con fricción y en las novelas y en los relatos y en los cortometrajes que veo, eso sí ocurre, pero a mí me da envidia que a mí nunca me ha ocurrido que me monten una fiesta sorpresa con amigos, en la que yo me reencuentre con amigos de Málaga, de Valladolid, de Santander, amigos que me hicieron sufrir, que me hicieron llorar y que me hicieron reír. Pero ya que no me la montaron, la podía montar yo. Y tampoco lo he hecho. Tampoco es fácil, ¿eh? Aun queriendo, tampoco es fácil. No quiero extenderme, insisto en el agradecimiento por vuestra asistencia, porque en estos momentos pues, emotivos para mí, muy duros, aquí me desnudo completamente, como nunca lo he hecho. Se agradece un montón el verme arropado por personas que me quieren, con las que no necesariamente he tenido que hablar mucho, como Marinadi Romero, que sin saberlo hizo el rol de madre, porque su fotografía y la de Miguel Román, pues presidieron mi salón desde que compré el piso hasta un montón de años, media vida, ¿verdad? Y estaban ahí, mientras comía, pues los tenía ahí. Hay presentes, pues, personas muy significativas con las que estuve un día atroz, que fue el 6 de enero, con una comí, con la otra no pude ni cenar, pero son problemas míos de las fechas marcadas. Yo no soporto los domingos, no soporto los puentes, no soporto los lunes de Pascua y bueno, ojalá, sabiendo que estáis aquí y sabiendo lo que siento, me arropéis en esas jornadas si es que me queda vida, porque esto, Ángel, tú lo sabes, surgió como una despedida. Yo ya consideraba que tenía todo visto, todo hecho, toda la amistad recibida y compartida, y decidí marchar. Y esta era por la despedida que quería dejar a final de año. Por suerte estoy aquí, gracias a la medicación, gracias a una psiquiatra estupenda que no ha venido, pero que me envía un correo semanal, que siendo de la Seguridad Social me parece algo asombroso. Me lo envía lo mismo por la mañana que por la tarde, que por la noche. Y bueno, no hace falta que me extienda, creo que ya con estas pinceladas que estoy dando interpretáis que esto va muy de verdad, y que la vida, como decía aquel, la vida iba en serio y la vida era esto. Y bueno, quién sabe si después de esta noche pues creo y pienso que me queda una prórroga. No lo sé. Lo dejamos en interrogante, ¿vale? Pues lo dejamos en interrogante. Gracias. Y si queréis preguntar cualquier cosa, reunión de amigos es, si no, Ángela, como no se le puede superar, porque no se le puede superar, una de mis palabras también es complejo,
brillante, complejo, tremendo. Tengo mis palabras favoritas. Y no sé si procede aquí romper el hielo con alguna intervención o... ¿Rosa? Yo necesito leerlo primero y después decirte que las prórrogas seguramente, y en mi caso te lo digo, pueden ser lo mejor del partido, porque yo llevo dos, yo es la segunda prórroga y es una manera de ver las cosas, de reencontrarse con amigos que uno pensaba perdidos y que no, que están ahí y que siempre van a estar ahí. Y con cosas pequeñas, un roibos compartido una tarde, este acto, ver a Ángel Luis, que hacía muchísimo tiempo que no lo veía, a ti te veo con más frecuencia y esa prórroga la tienes que jugar y la tienes que escribir después. Muchas gracias por el capote. Bueno, y quería también agradecer a María Dolores Padilla, porque, bueno, no deja de ser una figura pública y, bueno, Santi Linares también lo es, ¿no? Porque como archivero municipal también se puede considerar. Pero no porque estéis aquí, lo he dicho en privado en otras conversaciones, son las únicas personas de la esfera pública que me han ayudado, que me han apoyado, que me han llamado para preguntarme qué me pasa, que me han hecho ver que me encuentran raro y quieren saber por qué. Y claro, Alicante es muy grande. Alicante son 10 Villenas, de 35.000 a 350.000. Y entonces, que solamente haya un par de personas públicas que se interesen por uno, pues, bueno, a lo mejor hay quien no tiene a nadie, vaya a callar, a lo mejor hay quien no tiene a nadie. Pero muchísimas gracias, María Dolores Padilla y Santi, porque en esa doble cara de lo público-privado, que yo soy un pack indivisible entre lo público y lo privado, pues agradezco un montón vuestro apoyo, aquí delante de todos. Voy a decir una cosa breve. Uno de los personajes que después hizo célebre cuando ya tenía galones, pero al que yo conocí en la primera novela donde aparecía, o en una de las primeras, que mata a Pablo Benito Molero, aparece Ituma, bueno, de Vargas Llosa. Y el teniente Silva, que es un cholo que ha estudiado, ante un escándalo, cuando se acerca a la realidad y no puede metabolizarla, le dice: las verdades más redondas, las más perfectas, las más verdaderas. Redondo quiere decir rotundo en latín, y perfecto quiere decir terminado de hacer, perfecto. Lo son solo hasta que nos acercamos a ellas. Cuando nos acercamos, pues lo que es esférico comienza a tener tantas facetas como los ojos de una mosca. Me parece que tienen muchas, no estoy seguro, pero ustedes disimulen si no es así. Lo digo porque donde pongas el dedo hay un superviviente. Donde pongas el dedo hay un ser trágico. El que habla aquí ya tiene trienios de prórroga. Y muchos de los que están ahí también. Y decía Montaigne que la muerte me pille plantando nabos. O sea que tenemos que hacer cosas. Tenemos que hacer cosas. Plantar nabos. Bueno, o escribir los ensayos de Montaigne. O un soneto, pintar un cuadro, o acompañar al nieto. Hacer cosas como si tuviéramos que producir esos, decía yo, denarios, pero son talentos, como alguien ha dicho por allá, son talentos, y ya está. Bien poca cosa lo que tenía que decir, pero... Pues yo quiero dar las gracias que te hayas animado a escribir ese libro.
tú dices que es como una especie de despedida, yo no sé lo que va a pasar, pero lo agradezco porque ha sido un momento importante para encontrarnos, reencontrarnos, y quizás sea una oportunidad para reencontrarnos más veces en esta vida alicantina. Ya intentaré yo buscar oportunidades para tener espacios para poder conversar. Y por eso te doy gracias, Antonio, porque quizás sin eso no hubiera sido posible este reencuentro que hemos tenido hoy aquí. Te lo agradezco de corazón, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a todos. ¿Sí? Déjame que pregunte. ¿Hasta dónde has contado y hasta dónde no has contado? ¿Ha habido algún momento en el que has dicho esto, no? No, a ver, he sido muy sincero conmigo mismo y las reglas del juego eran claras. El motivo o el empujón fue presentarme al concurso Juan Giralbert, la primera convocatoria de memorialista, y la fecha del plazo era escasísima, la primera semana de julio. Lo convocaron con un margen de tiempo muy cerrado, muy corto, y no me traicioné en ningún momento. ¿Hasta dónde? Dependió por dónde iba la inspiración en ese momento. Fue escritura instantánea, pensamiento instantáneo, y creo que en el prólogo lo explican muy bien. ¿Cómo era lo de que yo primero urdía y luego escribía? Hace un juego de palabras muy interesante sobre eso. Lo que decía era que escribías para saber lo que tenías que decir. Sí, repítelo con tus palabras. No es muy redondo, Sí. no se puede, Sí. me voy a equivocar. En el prólogo está muy bien. Escribía para entenderme, ¿no? Escribía para entenderme a mí mismo, para explicarme. Los grandes autores, y los pequeños, pero ellos lo han dicho muy bien, suelen decir que algunas veces algunos se preguntan: ¿cómo queréis que sepa lo que pienso si todavía no lo he dicho? Porque nosotros, hay una anécdota que no la voy a contar porque a lo mejor es un poco prolija, pero nosotros nos entendemos cuando nos decimos. Muchas veces en el curso de la escritura, por ejemplo, en esas sinuosidades, en esas curvas, en esos recodos, terminamos, igual que cuando damos una clase, por ejemplo, terminamos alumbrando algo que nosotros no sabíamos. Por eso no hay que sabérselo todo. O sea, no hay que decir solo lo que uno sabe. Hay que averiguarlo mientras uno lo dice, y para ello hay que dejar una zona que todavía esté sin roturar. Algo así. Y me imagino que muchas cosas las habrás averiguado al decirlas. Eso. Muchas cosas las he averiguado al decirlas, entonces esa es la respuesta que quería dar. Por lo tanto, no hay posibilidad de mentira. Ahora, volviendo a la verdadera mentira. Mi verdad y mi mentira, ¿no? Te han dicho que cuánto, que se lo han hecho todo, vamos, todo. Bueno, es que no quiero alargarme la respuesta. Evidentemente, desde la fecha de cierre hasta hoy mismo, cuando venía para acá, me di cuenta que había cuestiones en el tintero. Y ahí cabrían en el momento de decirlo, ¿no?, los spin-off, que de aquí salieron 2 spin-off. Uno sobre mi relación con Villena y otro con Alicante. Eso fue consecuencia de todo lo que no dio ni tiempo ni hubo lugar para introducir aquí. Entonces me dio pie a 2 obras. Una se titula Quo Vadis Villena, repito, Quo Vadis Villena, y otra Alicante a Cultura. Bueno, ahí están, como esta, están.
listas para ser degustadas o compartidas, mejor dicho. Degustadas me parece una pedantería. Compartidas por los amigos. Alicante Cultural ha sido prologado por Jorge Orcina, el director de esta casa que nos acoge, y Cuba de Villena ha sido prologado por un amigo común, Mateo Marco Ambrós. Y bueno, creo que se han mojado. No puedo decir que estén a la altura de Ángel porque no lo están y porque ellos mismos lo reconocen, pero, y así me lo hacen constar. Pero bueno, estamos hablando como amigos, estamos todos amigos, ¿verdad? A nivel de afecto. Si y me en lo permites. otro, uno se tiene que empinar para llegar a la altura de los que has citado. Sí, eres muy humilde. ¿Alguna cosa más? Sí, yo quería saber si el proceso de la escritura de las memorias, si te ha servido de lenitivo, se ha servido para apaciguar todos los tormentos interiores por los que estabas pasando. Sí, la respuesta es claramente sí. En el momento de la escritura fue terapéutica. Los demonios vinieron después. Porque esto estamos viviendo ahora en diferido. Si esto hubiera salido en el día de mi cumpleaños, el 7 de julio, pues estaba yo en el pico de arriba. Pero ahora, desde el 7 de julio hasta ahora, la montaña rusa cayó y para remontarla, pues costó Pero mucho. entonces, ¿escribir fue como despertar esos demonios? No, al contrario, es sanador, lo considero sanador. Pero luego Vino después, cuando vino sin avisar y cuando yo no me lo esperaba. Mercedes Milá, que es mucho más famosa que yo, lo cuenta exactamente igual. Concluye con una cita. No. Pregunto si alguien quiere intervenir. Bueno, pues Antonio, torres más altas han caído y de peores hondonadas hemos salido. Así que nos laceres, nos castigues, nos fustigues con muchos otros que van a venir después. Ay, gracias. Ojalá. Muchas gracias a ustedes.